8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la asambleísta de ADN, Valentina Centeno. Lo invitamos para hablar sobre la consulta popular que el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse el domingo 16 de noviembre próximo. 3 preguntas de referéndum, reformas parciales a la Constitución, tema de la necesidad de lograr ayuda internacional militar en bases ecuatorianas, la reforma política para eliminar el financiamiento de las organizaciones políticas que se han prostituido en el Ecuador. Hay este momento 233 movimientos políticos en el país, la reducción del número de asambleístas en la Asamblea Nacional. Hoy son 151, la propuesta es 73, y finalmente la consulta popular para ir a una asamblea constituyente que cambie esta constitución que ha sido nefasta en su vigencia desde octubre del 2008. Bienvenida, asambleísta Centeno. ¿Cómo enfrentar este desafío en las urnas y cuáles son los beneficios o las preocupaciones respecto del referéndum y la consulta popular? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por este espacio. Buenos días, saludar a todas las personas que nos están escuchando. De verdad que es una gran oportunidad para el Ecuador. Es una oportunidad para reescribir nuestra historia, es una oportunidad para redireccionar el futuro de nuestro país y sobre todo para poner en orden las prioridades. El combate frontal al crimen organizado es y debe ser nuestra bandera de lucha. Como país es nuestro enemigo en común y necesitamos un marco normativo mucho más fortalecido que nos permite y le permita al presidente de la República poder hacer efectivo su plan en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado, en contra del tráfico ilegal de combustible, en contra de la pesca ilegal. Creo que son preguntas que recogen transparencia, que promueven un ejercicio democrático, un gasto mucho más eficiente de los recursos públicos, y son preguntas que definitivamente también nos dan mucha esperanza, ¿no? Esperanza del futuro para nuestro país, sobre todo para las futuras generaciones, a los jóvenes que puedan ver en este país una oportunidad para cumplir sus sueños. Usted ha hablado en primer término la pregunta que tiene que ver con la reforma al artículo 5 de la Constitución para permitir la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Hay argumentos desde el otro lado que dicen esto atenta contra la soberanía. ¿Qué representa la soberanía cuando aquí en el país se facilitó precisamente el que haya grupos irregulares armados al margen de la ley? Incluso se concluyó, no se renovó el convenio de la utilización de la base de Manta de Estados Unidos para uso específico de antinarcóticos? Bueno, primero creo que no hay peor afectación a la soberanía que aquellos gobiernos del pasado que decidieron hacerse de la vista gorda para combatir al narcotráfico. Creo que no hay mayor afectación a la soberanía que tengamos a territorios enteros tomados por el crimen organizado, a niñas y a niños que son capturados y reclutados para cometer microtráfico, que tengamos a jóvenes que no pueden caminar libremente a sus universidades, a sus colegios, a comerciantes, mujeres emprendedoras vacunadas, extorsionadas por el crimen organizado, tantas muertes violentas que solo generan terror y miedo en los ecuatorianos. Esa es la mayor afectación a la soberanía y creo que es la responsabilidad de los gobiernos nefastos que simplemente permitieron que el Ecuador sea un país ya no de paso, sino un país de producción de estupefacientes, principalmente de cocaína, y que hicieron que el Ecuador se convierta en una de las rutas más importantes, uno de los corredores marítimos más importantes de la cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Norteamérica y hacia Europa. Acá lo que estamos hablando es de cooperación internacional, que lamentablemente se ve coartada por un bloqueo constitucional que no permite bases extranjeras. Las bases extranjeras, que son una herramienta de cooperación
que además los organismos internacionales, las Naciones Unidas, todos recomiendan que para poder enfrentar a este crimen transnacional, transfronterizo, la forma más efectiva de hacerlo es a través de la cooperación. Fortalecer nuestros operativos, fortalecer nuestro equipamiento, la vigilancia, sobre todo en alta mar, porque como decía, el transporte marítimo de la droga hacia los Estados Unidos y Europa es lo que nos está afectando y lo que hace que el Ecuador sea un punto estratégico para estas bandas criminales. Por lo tanto, creo que es una gran herramienta que lamentablemente está bloqueada por una constitución que protege a los criminales antes que a nuestras fuerzas del orden. Y eso tiene que cambiar. No hay afectación alguna a la soberanía. Lo que hay es una cooperación supervisada bajo reglas ecuatorianas, bajo la legislación ecuatoriana, para poder ser más efectivos en la lucha contra crímenes transnacionales. Asambleísta Centeno, y la reforma parcial a la Constitución, reforma política, ¿cuánto sustenta la necesidad, por un lado, de eliminar el financiamiento del Estado ecuatoriano a los movimientos políticos que en general se han prostituido, y la reducción del número de asambleístas en la Asamblea Nacional? Bueno, sin duda, la eliminación del fondo partidario permanente, que es un fondo que básicamente el Estado entrega anualmente a ciertos partidos políticos nacionales, que en teoría deberían de usar ese recurso para procesos formativos, deberían de ser plenamente transparentes y rendir cuentas de en dónde se invierte ese recurso para sus distintos procesos de liderazgo, pero que lo que ha sido es recurso que desde el 2008 a la fecha suman 81 millones de dólares, cerca de 400.000 dólares anuales, que sale de los bolsillos de los ecuatorianos para financiar burocracia, para financiar personas que luego no tienen trabajo, pero porque reciben un sueldo por ser parte de un partido político, y básicamente ineficiencia. Entonces, en el marco de esta búsqueda de ser mucho más eficientes con el recurso público, tomando en cuenta lo difícil que están las finanzas del país, que tenemos un país que sigue gastando más de lo que ingresa, cada centavo cuenta, y es importante que ese recurso que ha servido para burocracia, que ha servido para pipones, para gastos administrativos de partidos políticos, que luego ni siquiera pueden rendir cuentas de cómo lo están utilizando, que como decía es un gasto anual de 400.000 dólares, ese recurso se tiene que invertir en salud, educación, en programas sociales. No tenemos por qué los ecuatorianos financiar la burocracia de los partidos políticos, que además lamentablemente están venidos a menos y no representan la voluntad soberana. Creo que en total representan el 1% de la votación. Y yo creo que en ese sentido tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer la democracia, pero el financiamiento sin sentido a burocracia y a gastos administrativos de partidos políticos es completamente nefasto e ineficiente. ¿Y la reducción del número de asambleístas en la Asamblea Nacional? Esto también le va a permitir al Estado un ahorro de 13.3 millones de dólares anuales. Cada asambleísta representa un grupo grande administrativo también, entre asesores, asistentes y demás. Y lo importante aquí es que se respeta la representatividad, porque la elección de cada uno de los asambleístas responde primero a 10 asambleístas nacionales y luego a un asambleísta por cada provincia y luego a un asambleísta por cada 400.000 habitantes. Es decir, que responde a un cálculo por densidad poblacional y a un cálculo por territorio, como lo hacen todos los países en el mundo. Pero sí es importante hablar del gasto innecesario que lamentablemente genera la Asamblea, y en la poca experiencia que yo tengo como asambleísta, que he visto ya 3 presidencias de la Asamblea, felicitando por supuesto a la última del presidente Olsen, pero la Asamblea se ha convertido en un espacio de pugna política, en donde cada partido lo que hace es ir a defender los intereses de su partido y muy probablemente del líder de su partido, y no los intereses de los ecuatorianos. Por lo tanto, creo que una Asamblea más pequeña nos va a permitir ser más eficientes, negociaciones mucho más cortas, mucho más sencillas, y tener una agenda parlamentaria clara que pueda avanzar y realmente beneficiar a los ecuatorianos. La pregunta cuarta, que tiene que ver con consulta popular, ir a una constituyente. Se ha mencionado que tiene sus beneficios, pero también sus riesgos, pero como denominador común hay una constitución vigente desde el 2008 que ha sido un obstáculo para el desarrollo y para el tema de la seguridad.
Sí, principalmente creo que la gran oportunidad de la constituyente es en cuanto a la seguridad. Tenemos una constitución que es extremadamente proteccionista a los delincuentes, que plantea la prisión preventiva como la medida de última ratio, es decir, la última medida que pueden adoptar los jueces y fiscales, a pesar de que muchas veces tienen las pruebas. Y esto lo que ha generado es un círculo vicioso de impunidad. Tenemos un sistema de justicia venido a menos, que también necesita una reestructuración desde las bases. Tenemos además una constitución que fue escrita en una coyuntura en la que no existía el crimen organizado a esta exponencia como la tenemos ahora, que no tiene una regulación o un marco que permita la cooperación o que nos permita tener claro cómo debe operar la inteligencia, la justicia y las fuerzas del orden para combatir al crimen organizado. Y por otro lado, que además se ha quedado muy atrás en cuanto a la modernidad. No teníamos inteligencia artificial, no teníamos nuevas tecnologías. Ahora estas herramientas digitales, estas herramientas que nos permite tener las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia tienen que servir para poder hacer al Estado más eficiente. Necesitamos una constitución más sencilla, que además, ojo, reconozca todos los derechos que a lo largo del tiempo hemos venido nosotros reconociendo en el Ecuador, mencionando en ese sentido que no quepa duda que no existirá ningún tipo de regresión de derechos bajo ninguna circunstancia, pero sí una constitución que en cuanto a lo estructural sea mucho más clara, más ordenada, que permita la inversión internacional, que promueva la generación de empleo, que nos permita tener oportunidades, sobre todo para hacer patria, para hacer negocios, que además permita tener tecnología, innovación a lo largo de cada una de las instituciones públicas y sobre todo refundar nuestro sistema de justicia que lamentablemente está tan corrupto y que le sigue predominando la protección a los delincuentes y criminales y no a los ciudadanos de bien. Si no va a haber regresión de derechos, ¿cómo administrar, cómo poner, cómo regular? Por ejemplo, ha habido distorsiones, justicia indígena y el derecho a la resistencia, que debe haber, pero en condiciones reguladas. El derecho a una protesta pacífica, siempre debe ser reconocido, y creo que el presidente ha dado muestras de que estamos de acuerdo en que cada sector, de que cada grupo en este país pueda tener libertad de expresión de lo que le parece y lo que no le parece, pero una cosa completamente distinta son grupos extorsivos que generan terror en las calles, que maquillan a través de una supuesta marcha, y ya hemos visto mucha violencia y atentados en contra de las autoridades nacionales, atentados contra infraestructura pública. Esos son delitos, eso no se puede permitir, eso bajo ninguna circunstancia. Contra las propias comunidades. Contra las propias comunidades, y veíamos cómo en el paro las mismas comunidades mencionaban que no representaban la voz de ellos. Por lo tanto, esa también historia del pasado en donde un grupo pequeño intenta desestabilizar al país con el uso de la fuerza, con piedras, con palos, con bombas, y que cada vez ahora también se asocian con crimen organizado, entonces ahora están mucho más armados. Eso tenemos que dejarlo en el pasado, y en ese sentido creo que el gobierno ha hecho bien en mostrarse firme, en hacer respetar la institucionalidad, hacer respetar el derecho de los ecuatorianos, porque no hay peor atentado que cuando existe este tipo de protestas violentas, que lo que hacen es instaurar terror, es que todo el resto de ecuatorianos estamos siendo vulnerados en cuanto a nuestros derechos, y el gobierno debe también defender a los ciudadanos de bien que esperan poder tener un país de paz. Hoy que estamos en plena campaña electoral que irá hasta el jueves de la próxima semana, ¿cuál cree que es el sentir de los ecuatorianos ahora que recorren territorio respecto de este referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre? Yo creo que siempre hay opiniones divididas, pero que la gran mayoría de los ecuatorianos ve en esta consulta popular una gran oportunidad. Creo que la gran mayoría de ecuatorianos entienden y saben, creen en el presidente de la República, creen en cuál es su plan de país, y además ven en esta consulta una oportunidad para poder nuevamente reescribir la historia del Ecuador. Lo que yo quisiera es que vayamos a las urnas con esperanza y no con odio, no con rencor. Siempre es importante que cada proceso democrático se vea de esa forma, como una oportunidad para
poder expresar la voluntad popular, expresar la voluntad del pueblo soberano en qué es lo que queremos para nuestro país. Queremos seguridad, queremos poder tener cooperación, queremos poder tener mejor control transfronterizo, mejor control de nuestros puertos como espacios estratégicos. Queremos tener reglas claras que definitivamente protejan a los ciudadanos de bien por encima de los criminales. ¿Qué queremos para nuestras futuras generaciones? El Ecuador está en un punto importantísimo en su historia, en donde creo que hemos hecho un gran trabajo estos 2 años de gobierno del presidente, pero con reglas que obstaculizan mucho la gestión. ¿Es un obstáculo la Constitución actual para el desarrollo? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay progreso, no hay empresa, no hay inversión. Tenemos además trabas para poder recibir inversión internacional, y eso también nos tiene retrasados en muchos temas. Por eso el Ecuador tiene 10 veces menos inversión que Colombia y Perú. Por eso es que estamos como estamos, y claro, esa inversión se traduce en empleo, se traduce en oportunidades para los jóvenes. ¿Y tienen optimismo respecto al resultado de...? Muchísimo. Cada proceso electoral creo que el Ecuador se ha pronunciado a favor de este proyecto político sumamente humilde, sumamente aterrizado en las necesidades del pueblo, y cuyas intenciones siempre desde el día 1 han sido poder sacar adelante al país a pesar del contexto difícil que encontramos, una partidocracia tan inflada, con tantas instituciones en contra, con tanto crimen organizado que además ha permeado en los partidos políticos, que ha permeado en asamblea, que ha permeado en justicia, y el presidente lo ha hecho con mucha valentía, y todos nosotros pues ahí también atrás, siempre remando hacia el mismo lado. En la revista de Opinión Democracia, la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, va a recorrer hoy. ¿Qué va a hacer hoy? Hoy voy a hacer algunos recorridos aquí en la ciudad de Quito, luego voy a estar en Manabí, en Puerto Viejo, en mi ciudad, y luego también vamos a estar en Guayaquil el día lunes. Ya, y esta tarde a las 16 horas está prevista la reunión que ha convocado el presidente de la Asamblea, Neil Olsen, para el permiso del presidente para hacer campaña. ¿Se aprobará? ¿Cuál es el sentir? Bueno, nosotros vamos a apoyar. El presidente va a pedir licencia, tiene derecho a lo que establece el marco regulatorio, es que él puede pedir licencia y puede pues hacer campaña y estar con su gente, cerca del pueblo, cerca de cada uno de los barrios, de las casas, saludar y escuchar también cuál es la necesidad de ese proceso. Es importante hasta para poder luego hacer una constituyente que realmente se aterriza a lo que la gente espera, y creo que en la asamblea el día de hoy pues vamos a votar a favor y va a ser aprobada. ¿Habrá los votos para aprobar? Esperemos que sí. Bien, muchas gracias a la asambleísta Valentina Centeno de ADN, muy amable su presencia. Muchísimas gracias, buen día. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el coronel Alberto Molina, exgobernador del Guayas, para hablar sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad que están en la justicia en contra de ex jefes militares. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrieron la escuela